Continuando con la solución de ejercicios resueltos del libro de álgebra de Baldor, ejercicio 91, vamos a resolver del 13 al 18. Entonces vamos a resolver el número 13 por factor común por agrupación de términos, y el 13 nos dice que tenemos 3x al cubo menos 9ax cuadrado menos x más 3a. Hay que agrupar por factores comunes. Como podemos ver, aquí tenemos un factor común que sería usar el 3 y la letra x cuadrada. Entonces lo usamos y esto me quedaría como 3x cuadrada que multiplica a x menos 3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 3 me da 9a. Y la otra parte me quedaría, habría que cambiarle el signo. ¿Y cómo lo que hacemos? Poniéndole el menos 1 que multiplica a x menos 3a. Y aquí ya hemos encontrado el factor común, x menos 3a. Ahora procedo a hacer la factorización y me quedaría como x menos 3a, que es el factor común, y luego pongo 3x cuadrada, que es esto, menos 1. Y es así como me quedaría resuelto este ejercicio. Vamos con el número 14, que dice 2a cuadrada x menos 5a cuadrada y más 15b por y menos 6bx. Aquí hay que hallar el factor común. Como podemos ver, aquí tenemos la letra a cuadrada que podemos usar como factor común. Acá tenemos la letra b y tenemos el número 3 que acabo de ver a simple vista. Entonces, factorizando, esta parte sería como a cuadrada que multiplica 2x. Este por este me da esta parte, y luego acá tendría menos 5y, que es esta parte, y ahora tengo que multiplicar un número que multiplicado me dé 6, sería poner aquí un 3 menos 3, pero hay que ponerlo por b. Voy a poner esta parte acá abajo porque ahí ya se está viendo muy corto. Entonces sería el a al cuadrado que multiplica 2x menos 5y, que son esta parte de la ecuación, y en la otra sería menos 3b que multiplica a 2x. Menos por más me da menos, me daría el 6bx, que es este término. Y el otro, para que me dé más, tengo que cambiarle el signo, le pongo menos. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? Sería 5 por 3, 5. Y aquí tengo y. Entonces ya encontré el factor común, que es 2x menos 5y. Ahora procedo a hacer la factorización y esto me quedaría como 2x menos 5y multiplicado por el a cuadrado menos 3b. Y este sería el resultado para este ejercicio. Vamos a resolver ahora el número 15 y tenemos 2x al cuadrado por y más 2x por z cuadrado más y cuadrado z cuadrado más x y al cubo. Aquí hay que ver cuáles son los factores comunes. Como podemos ver aquí tenemos 2 y tenemos x. Ya sea que los factoricemos por la letra x o por la letra y. Pero, a ver, vamos a ver, aquí tenemos x.
Vamos a hacer unas pruebas. ¿Qué sucede si ponemos 2x que multiplica a x por y para que me dé este término? Más, tengo el 2x, aquí sería z cuadrada y ya tengo estos dos. Ahora, ¿qué factor común tengo aquí? Pues a simple vista se ve que sería la letra y, que es la letra que se comparte. Entonces sería más y al cuadrado que multiplica a z cuadrado más x, y. Entonces aquí ya encontramos el factor común, que es xy más z cuadrada, que es esta también. Y procedemos a factorizar. Me quedaría como, y lo ordenamos por exponente, z cuadrada más x por y, que es esto, multiplicado por y cuadrada, que es este, más 2x. Y este sería el resultado para este ejercicio. Vamos ahora con el número 16, que es 6m menos 9n más 21nx menos 14mx. Hay que hallar los factores comunes. Si se fijan aquí, yo tengo 6, tengo 9, pero hay que buscar de qué forma los podemos agrupar. Tengo dos signos negativos y dos positivos. Aquí podemos agruparlo ya sea por n's o por m's. Vamos a ver, el agrupar por m's sería por factor común la letra m aquí, y sería 6, pero ahí ya no me coincide porque tengo las constantes 6 y tengo 14, no son múltiplos, entonces no me serviría. Pero ¿qué pasa si lo uso por el 9 y 21? 3 por 9, 27, no me sirve. O por 3, 3, no me da. A ver, 6m menos 9n menos 21nx menos 14mx. Aquí lo que me está haciendo mucho ruido son las constantes, entonces tengo que ver de qué forma puedo agrupar incluyendo las constantes. Y a ver, 6, 14, 6 por 3, 21, 9. A ver, aquí ya me atoré. Tres, 2. A ver, ¿qué pasa si los factorizo por m's? Me quedaría 6 y 14, entonces ya no me coincide, pero tengo menos 9 más 21. Aquí, como pueden ver, estamos en la práctica y se nos está complicando un poquito. Aquí el secreto para resolver es identificar cómo los podemos agrupar. A ver, ¿qué números son múltiplos? A ver, creo que ya le encontré. Entonces lo haríamos así. El factor común que vamos a usar es 7x, que agrupa, que un número multiplicado por 7 me da 21, sería el 3, y aquí poníamos n, menos 2, tengo 7x, me quedaría la m, y entonces yo ya agrupé este y este. Y para el siguiente sería agrupar el 6m y el n. Aquí nada más lo agruparíamos por la constante, es decir, un 3 que multiplica a 2m menos 3n. Pero aquí hay que cambiarle el signo, entonces
¿Qué tengo que hacer? Ponerle acá un signo negativo para que este me dé más y este me dé menos. Ahora sí, ya tengo el factor común, como pueden ver, que es 3n menos 2m, que lo tengo aquí y aquí. Ya tengo el factor común, hacemos la factorización, 3n menos 2m multiplicado por 7x menos 3. Y aquí ya hemos resuelto el número 16. Vamos con el 17, que es n cuadrado por x menos 5a cuadrado y cuadrado menos n cuadrado y cuadrado más 5a cuadrado x. Hay que identificar los factores comunes. Tengo a cuadrado y, tengo a cuadrado, tengo n, tengo 5. Entonces creo que lo voy a agrupar por esto. Voy a tomar este y voy a usar el 5a cuadrado. Entonces pongo 5a cuadrado que multiplica a y cuadrado para que me dé este. Pero vamos a empezar por la x para tener los positivos. Entonces tengo este, sería x, este término de aquí, menos, tengo a cuadrado, sería menos y cuadrado. Ya tengo estos dos, este, y ahora hay que ver de qué forma puedo agrupar estos. Sería por la letra n, entonces para que me dé menos y cuadrado, ok, más n cuadrado, que es factor común aquí, que multiplica a la x, que es esta, para que nos dé esto, menos y cuadrado. Aquí ya encontramos el factor común, x menos y cuadrado, que es este. Y ahora sí procedo a factorizar, me quedaría como el factor común, x menos y cuadrado por 5a cuadrado más n cuadrado. Y es así como nos quedaría resuelto el ejercicio 17. Vamos con el 18. Y este tenemos 1 más a más 3ab más 3b. Hacemos la factorización, buscamos los términos comunes, voy a agrupar estos y me quedaría como un 1 que multiplica a más 1. Y en los otros sería usar el 3b porque lo tengo como factor común, 3b que multiplica a más 1. Entonces ya encontré el factor común, que es a más 1. Y ya procedo a factorizar y este me quedaría como a más 1 que multiplica a 3b más 1. Este sería el resultado para el ejercicio número 18. Recuerda que si te quedaste con alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios y yo te la contestaré a la brevedad posible. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.